Buenos días, hermanos, y muy especial, feliz Día a las Madres, a todas las mamás que ayer estuvieron celebrando su día. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan pasado bien. Y hoy también es un día para celebrar, pero para celebrar como iglesia, celebrar el Día del Señor. Quiero compartirles un versículo con respecto al canto que vamos a tener a continuación. Dice en Gálatas 3, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Años mi alma en vanidad vivió, años su alma también en vanidad vivió, y solo a través de Cristo podemos tener esa libertad. Entonces le animo a que entone con todos nosotros, desde sus hogares, el himno, años mi alma en vanidad vivió. En vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. La Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Hermanos, es una bendición que usted y yo seamos parte de esta iglesia. Y esperamos pronto volver a reunirnos en el templo. Agradecemos su fidelidad y apoyo tanto a la obra local como misionera. Y es por eso, hermanos, que les animamos a mantenernos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Dice la Biblia en Eclesiastés, el capítulo 5, en el versículo 4, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Gracias por ser parte. Gracias por conectarse. Gracias por dar. Gracias por ser IBB-LA. Cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él.
el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Hermanos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este culto. Queremos pedirles que pongan mucha atención ya que vamos a estar en el tiempo de los anuncios. Hermanos, queremos recordarles primeramente nuestras clases de escuela dominical. Hoy, después del culto, los muchachos entre 11 y 14 años van a tener su clase con nuestro hermano Gabriel González. También recordarles la clase de 5 y 6 a las 11 de la mañana y también nuestras clases de 7 y 8 y 9 y 10 años a las 2 de la tarde. Papás, si ustedes tienen hijos que no se han podido conectar y quieren conectarse, por favor les invitamos a que los motiven y que puedan participar de estas clases tan bonitas. Y también, si usted tiene alguna duda o consulta, que por favor pueda contactar a los maestros de cada clase para que puedan ingresar de la forma correcta. Hermanos, como ustedes saben, todos los domingos a las 5 de la tarde estamos teniendo nuestro culto por nuestra plataforma de Zoom. Si usted hasta el día de hoy no se ha podido conectar o no ha podido ingresar, le invitamos a que pueda preguntar a alguno de los servidores de la iglesia y que usted pueda ser parte de estos tiempos tan importantes. Cada culto que hemos tenido ha sido de mucha bendición, hemos disfrutado bastante y sobre todo hemos podido unirnos un poquito más como iglesia. Así que les motivamos y les invitamos para que también puedan ser parte de esto. Queremos invitarles también para que usted pueda ser parte de los tiempos de oración que tenemos como iglesia. Es muy importante que usted recuerde que son todos los martes a las 7 de la noche. Hermanos, si usted tiene peticiones o también si usted le gustaría orar ese día, le pedimos para que usted se motive y también que usted pueda contactar a nuestro hermano Juan Luis Hidalgo para que usted pueda ser parte de ello. Usted nada más se contacta con él y él le va a estar guiando, informando de cómo poder participar. De verdad, hermanos, les motivamos sabiendo que la oración es muy importante en nuestras vidas y como hijos de Dios también. Como ustedes saben, hermanos, este mes de agosto, que es el mes de la familia, queremos invitarles también para que usted pueda formar parte de los cultos de los miércoles a las 7 de la noche. Estamos viendo el tema de buenos ejemplos de familia en la Biblia. Recuerden, miércoles a las 7 de la noche y está siendo transmitido el culto por nuestra plataforma de Facebook y también por nuestra plataforma de YouTube. Queremos seguir motivándolos a ustedes jóvenes para que se puedan conectar a toda la sociedad de jóvenes los sábados a las 4:30. No lo olvide, sábados a las 4:30 hemos tenido tiempos bastante bonitos, bastante divertidos, pero sobre todo seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Así que muchachos, los motivamos para que puedan conectarse todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Hermanos, queremos motivarles y también invitarles, ya que del 27 al 30 de agosto tendremos nuestra conferencia familiar llamada Ahora es Tiempo. Para esas fechas tendremos un invitado especial que es el pastor Eder Fuentes y nos acompaña desde la Iglesia Bíblica Bautista en Guapiles. Recuerde, del 27 al 30 de agosto. También, hermanos, queremos comentarles que para esa fecha, como iglesia, vamos a tener un folleto para utilizar en toda la conferencia.
¿Cómo lo puede solicitar o cómo lo puede obtener usted? Aquí en la pantalla está apareciendo el número de WhatsApp de la iglesia para que usted lo pueda solicitar. Es muy importante, hermanos, que usted pueda especificar la cantidad de folletos que usted necesita como familia. Y también, inmediatamente, los servidores de la iglesia van a estar coordinando con ustedes para que ustedes puedan recibir ese folleto. Ya sea que ellos se lo dejen llegar a su casa o también que usted pueda pasar por acá en la iglesia y recoger los folletos. Recuerden, hermanos, están cordialmente invitados para esta conferencia del 27 al 30 de agosto. Hermanos, si usted está interesado en poder conocer un poquito más de la palabra de Dios, acercarse más a Dios también, queremos motivarle y queremos invitarle también para que usted pueda formar parte del programa Fuentes de Luz. Si usted quiere saber información de este programa, por favor, contacte a nuestro hermano Gabriel González o también a nuestra hermana Marian Vargas. Ellos les van a estar ayudando también con toda la información necesaria para que usted se pueda unir y empezar estos cursos de Fuentes de Luz. Hermanos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en cada culto. Gracias por ser parte de esta familia y recuerde que todos juntos somos IBB-LA. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hermanos, buenos días, sean todos. Qué gran bendición el poder estar en este domingo, Día del Señor, que se lo dedicamos a Él para otra vez compartir un tiempo tan hermoso como es este culto, donde pues yo quiero animarle que usted aproveche esta oportunidad tan preciosa para animar a su familia, a sus hijos, a su cónyuge, para que juntos puedan tomar la palabra de Dios y así también escuchar al hermano que estará compartiendo la lectura en este momento. Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien el día de hoy. El día de hoy tendremos la lectura en el libro de 1 Samuel 2, comenzando del versículo 12 hasta el 25. Entonces le invito a usted en su casa que lo pueda buscar en esta mañana. Dice el versículo 12 de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y los metía en el perol de la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo,
antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel suministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, quedaremos seguidamente con el mensaje de la palabra. Que Dios les bendiga. Agradezco al hermano que en esta mañana compartió el pasaje y quiero animarle, hermanos, amigos que nos están acompañando por medio de este culto, para que puedan mantener su palabra y la palabra de Dios abierta en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2. Esta mañana vamos a estar aprendiendo y estudiando acerca de otra familia. Hemos visto familias muy buenas y ejemplares en la Biblia, y los domingos en la mañana estamos viendo familias que algunas empezaron muy bien y lamentablemente terminaron mal. Pero hay otras también que, como en esta mañana, la lectura nos da a nosotros un panorama de algo que sucedió en un hogar, en una familia. Y hermanos, es tan importante que hoy podamos ver el hogar de Elí, el hogar de ese sacerdote. Un hogar, hermano mío, que definitivamente pasó algo en medio de sus habitaciones, por lo cual lamentablemente vemos que no es un hogar pues digno de imitar. Ahora, si usted puede notar, al leer el capítulo 2 de 1 Samuel, se está hablando de 2 familias, se está hablando de 2 hogares. Una familia consagrada que no tenía hijos, y Dios al final les bendice con un hijo que en su momento pues fue pedido a Dios, y cuando nació se convirtió en una gran bendición para esta familia. E inmediatamente, si usted va al versículo 12 de 1 Samuel 2, va a tomar en cuenta que inmediatamente ya Dios está hablando por medio del profeta Samuel la condición de los hijos y del hogar de Elí. Y hermanos, qué triste cuando la palabra del Señor nos dice así, y así es como comienza la historia de la familia de Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oremos a Dios en esta mañana para que Él nos enseñe a través de su palabra. Dios, gracias en el nombre de Jesús, porque en esta mañana usted está para hablar al corazón de cada uno de nosotros. Hijos, padres, hermanos, tíos, familiares. Y le pido a Dios que usted nos enseñe una verdad que quede de verdad muy cimentada en nuestra mente y en nuestro corazón, para evitar un hogar como el de Elí.
Padre, yo creo que cada hogar ha sido criado y usted lo ha permitido para que ese hogar le pueda dar gloria y honor a usted. Y pido para que, oh Dios, esta mañana pueda hablarnos por medio de este ejemplo, para que, oh Dios, tengamos cuidado y evitemos algunas cosas que no se evitaron y no se tuvieron cuidado de evitar que se dieran en la casa. Ahora, oh Dios, ponemos en tus manos este tiempo, agradeciéndole en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana definitivamente yo creo que Dios quiere enseñarnos por medio de otra familia más, no solamente la bendición de tener una familia, sino también el cuidado, la sabiduría, la firmeza y el amor con que se debe de vivir en un matrimonio, en un hogar, sabiendo de que, hermanos míos, esos hogares deben de tener cuidado y deben de vivir para el honor y la gloria del Señor. Yo sé que los hijos son un regalo de Dios, pero también, hermanos, nosotros podemos echar a perder esos regalos de Dios si nosotros no tenemos cuidado de algunas cosas que se dieron en este pasaje, en este evento, en esta familia, que es el hogar de Elí. Me llama la atención de que el hogar de Elí es un hogar donde pues habían sido llamados todos a servir a Dios. De hecho, los hijos de Elí eran los sustitutos, los que iban a tomar el lugar de su padre en algún momento para guiar a la nación de Israel y al pueblo de Israel hacia Dios, sirviéndole como sacerdotes. Pero algo pasó en este hogar que lamentablemente quebró todo ese perfecto plan que Dios tenía para esta familia. Ahora, hermanos, los nombres que hoy vamos a ver tienen un significado sumamente interesante. Por ejemplo, Elí. ¿Qué significa el nombre Elí? Elí significa Dios es exaltado. Y se dice de Elí, según la Biblia, que él era un buen sacerdote delante del pueblo. Era un sacerdote y juez. Hizo muy bien su trabajo con el pueblo y la nación de Israel. De hecho, uno puede notar que Elí disfrutaba trabajar, disfrutaba servir al Señor. Se dice de que él vivió en una tienda de campaña al lado del tabernáculo, donde él servía, y Elí ocupaba uno de los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Qué privilegio, qué honor, qué bendición. Hermanos, Elí, que significa Dios es exaltado, era un ejemplo digno de imitar, porque él estaba ejerciendo una gran influencia sobre las tribus de Israel. Y él estaba exaltando a Dios delante del pueblo, delante de la nación. Él había sido nombrado como juez y sacerdote para que él pudiera gobernar a ese pueblo, llevando y causando que los corazones de esa nación se volvieran a Dios. Ahora imagínense qué honor y qué privilegio. Yo creo que todos los que tenemos la bendición de servir a Dios, de honrar a Dios con nuestros dones y talentos, hermanos, es un privilegio que Dios nos da. Pero Elí se enfocó tanto en darle a la gente de afuera que no se preocupó por su familia, que no se preocupó por sus hijos. Sí, tal vez sus hijos tenían gran conocimiento de Dios, pero Elí tenía un problema serio en su hogar. Elí tenía un problema serio, hermanos míos, y el problema no era que Elí tenía 2 hijos, sino lo que esos hijos estaban viviendo, el comportamiento de ellos. Mis amados hermanos, la Biblia nos dice que Elí tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni, significa, y vea qué interesante el nombre o lo que significa el nombre de Ofni, significa renacuajo. Eso es lo que significa, según el diccionarios de nombres bíblicos, significa renacuajo. Ahora, ¿a quién le gustaría
ponerle el nombre a un hijo así. Pero es que definitivamente Ozni tenía, hermano mío, un problema serio. Si el significado de su nombre significa renacuajo o rana, es interesante, pero la rana tiene la habilidad de adaptarse y acostumbrarse a diferentes tipos de temperaturas y climas. Y cuando uno ve la vida de ese joven, uno puede notar que él tenía el problema de lo que sucede con las ranas hoy día. Ahora hay una pregunta que quisiera hacerle. ¿Sabe usted qué pasa si usted pone la rana en agua a temperatura ambiente? Y coloca esa rana en esa temperatura ambiente y la va calentando poco a poco. Es muy interesante, pero la rana ni cuenta se da. Porque su mismo cuerpo empieza a adaptarse a la temperatura, empieza a adaptarse al ambiente, empieza a adaptarse a todo lo que está a su alrededor. Y al final la rana ni cuenta se dio, pero murió hervida. Y déjeme decirle que eso era lo que estaba pasando con Ozni. Se adaptó al pecado, se adaptó a los malos ambientes, se adaptó a tener un corazón lejos de Dios. Y mi amado hermano, qué triste, pero ese es el ejemplo que uno nota en la vida de Ozni. Fines, que es el otro hijo, lo que significa es nubio. Y pues hay un cierto significado de este nombre que lo que dice es que lo que significa el nombre Nubio en cuanto a fines es hombre independiente. O sea, en otras palabras, no me digan qué hacer, no me digan qué tengo que hacer, cómo debo de vivir, porque yo sé lo que hago y yo sé lo que quiero. Y escúcheme, mi amado hermano, esas eran las características de estos dos hijos que tuvo Elí. ¿Quién falló? ¿Dónde está el problema de esa actitud de esos hijos? Según la historia, dice que el sacerdote Elí tenía como 16 años de ministerio cuando sus hijos empezaron a apartarse de Dios. Podemos decir que el líder más importante de esa época era Elí, un ejemplo a seguir en medio de la congregación de Israel. Y Elí, después de ciertos años, se da cuenta que él está envejeciendo. Y él esperaba que sus dos hijos pronto tomaran su lugar, lo sucedieran. Por 24 años, hermanos míos, según las estadísticas, según la historia, por 24 años, Elí esperó que definitivamente sus hijos se arrepintieran. Y por 24 años Dios trabajó en la vida de esos muchachos. Y no se arrepintieron. No quisieron volver su corazón a Dios ni escuchar las palabras de su padre. Y qué doloroso, hermanos míos, de una familia, imagínense, sirviendo a Dios. Y no es extraño cuando Dios dice en su palabra a través del versículo 12, y los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Porque, hermano, lo que la Biblia está haciendo es que está definiendo a estos hijos de Elí como hombres malos. Y cuando la Biblia habla de hombres malos, el significado en realidad lo que es que eran hombres que no tenían valores. Y usted puede notarlo. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo pueden no tener conocimiento de Dios cuando su propio padre enseñaba de la palabra de Dios, enseñaba la ley de Dios a todos los demás? La Biblia dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Se robaban las ofrendas. Sabiendo que las cosas eran de Dios y le pertenecían a Dios, se las dejaban para sí mismos. ¿Está pasando eso hoy en usted? Los hijos de Elí cometían inmoralidad sexual según la Biblia.
pecaban contra Dios, eran malcriados, irrespetuosos. No fueron servidores ni sacerdotes fieles. Y hermanos amados, ahí es donde uno se puede preguntar y uno puede decir: Dios, ¿será posible que haya en la casa de Dios o en un hogar cristiano hijos que no conozcan realmente a Dios a pesar de que nacieron en un hogar cristiano? A pesar de que han visto a papá y a mamá sirviendo juntos a Dios. ¿Será posible que las personas que sirven a nuestro lado hoy, que están con nosotros a la par, sirviendo juntos al Señor, no tengan conocimiento de Dios? ¿Será eso posible? ¿Será posible que en medio de mi hogar, aunque hemos dedicado ese hogar para la honra y la gloria del Señor, será que en ese hogar algunos no tendrán realmente conocimiento de Dios? Ahora, puede haber mucha información aquí, pero ¿conocen realmente a Dios? Con dolor en mi corazón voy a decirle que es perfectamente posible, porque a Elí le pasó, a Elí le sucedió. Y hermanos, déjenme decirle en esta mañana algo importante. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser religiosos. Dios nos ha llamado a nosotros a ser cristianos. Y religioso y cristiano es algo totalmente opuesto, aunque algunos hoy no notan la diferencia. Yo veo aquí una desgracia. Y perdón con esa expresión, pero tengo que decirla. La desgracia de la religiosidad. ¿Sabe usted cuál es la desgracia de la religiosidad? Es que la religiosidad no nos deja tener un conocimiento personal de quién es Dios realmente. La religiosidad, mi amado hermano, no logra que una persona sea salva. Y los hijos de Elí son el ejemplo de una generación que nació en una congregación, en una iglesia, en un hogar cristiano, pero que nunca habían nacido de nuevo. Hay momentos en que tal vez hay personas que se ofenden cuando uno dice: papá, mamá, preocúpese por la salvación de sus hijos. Observe si sus hijos son salvos o no. Porque mi amado hermano, aquí hay características de personas que conocían de Dios, pero que realmente no eran salvos. Y dice la palabra del Señor de que los hijos y un árbol es conocido por el fruto que da. Y definitivamente los hijos de Elí no eran salvos, no habían nacido de nuevo, tenían mucha información de Dios y de la ley en su mente, pero en el corazón no tenían el más mínimo conocimiento de Dios. Y puede ser que en esta mañana está pasando en su propio hogar. Y se lo digo con amor. Se lo digo, hermano mío, con todo el amor que usted merece, al igual que sus hijos. Usted debe de preocuparse de orando a Dios para que Él le muestre si de verdad usted es salvo y si sus hijos son salvos. O solamente tienen información, como pasó con los hijos de Elí. Mi amado hermano, nunca olvide que los jóvenes que están en sus hogares, esos hijos que han sido criados en su hogar y en la iglesia, puede ser de que no han nacido de nuevo, aunque viven en un hogar cristiano. Puede ser de que ellos necesitan primordialmente ser convertidos al Señor. Porque aquí hay un ejemplo claro de un hogar que servía a Dios. Y dice la Biblia que los hijos de Elí no tenían experiencia personal ni compañerismo con Dios. De hecho, ellos ni pensaban seriamente en Dios. Las cosas de Dios más bien les daba risa. Y cuando estaban, hacían totalmente lo opuesto a lo que Dios había dicho. Sí, hermanos, los hijos de Elí no fueron honestos. Los hijos de Elí no eran respetuosos con los asuntos del ministerio que Dios puso en las manos de su padre y que iba a colocar en las manos de ellos. Los hijos de Elí fueron enseñados de acuerdo a los principios bíblicos, pero no tenían conocimiento de Dios.
Hermano, no se confíe de porque sus hijos tienen años de estar en una congregación, de que de verdad son salvos. Y eso le pasó a Elí. Inclusive puedo decirle que le pasó a Samuel. Pero Samuel tuvo la gran bendición de que su papá y su mamá le enseñaron el camino. Eran personas que amaban a Dios, estaban en el templo. Y fue en el templo donde Dios por primera vez se le revela a Samuel. Cuando le llama y él dice, Señor, ¿quién eres? Y él no lo conocía. Y allí tuvo su encuentro con Dios. Y la vida de Samuel es algo opuesto, totalmente diferente a lo que fue la vida de los hijos que Elí tuvo. Y voy a decirle algo, con todo respeto. Samuel vio malos ejemplos, horribles en la vida de esos hijos de Elí, pero no los usó como una excusa para vivir igual. Y hermano, les recuerdo lo que he dicho siempre: la obediencia suya no depende de la obediencia de los demás. Y quiero recordarle que Elí era una persona que enseñaba la ley de Dios. De hecho, el principio bíblico para inculcar en la vida de los hijos el conocer a Dios, Elí lo conocía. Elí conocía muy bien lo que decía Deuteronomio. Acompáñeme por favor para leer Deuteronomio capítulo 6. Y vea lo que dice y note lo que dice, versículos del 4 al 9, por favor. Elí conocía este pasaje. Elí tenía que repetir ese pasaje todos los días en su casa para que sus hijos lo escucharan y lo tuviesen en la mente y en el corazón. Elí, hermano mío, conocía este principio. Pero una cosa es enseñarlo porque lo dice y otra cosa es vivirlo para enseñarlo. Y ahí fue donde falló Elí. Dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, cada papá debía de hacer eso con sus hijos. Elí tenía que enseñarle a sus hijos estas cosas, pero lamentablemente Elí no las aplicó en la casa. Y ahí es donde empieza, hermano mío, el problema serio. Ahora dice la palabra del Señor en el Salmo 10:4, dice la Biblia así: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y le pregunto, ¿no era eso lo que estaba pasando en la vida de los hijos de Elí? Mis amados hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes que están buscando del Señor. Me duele ver cómo hay hijos que quieren buscar del Señor y sus padres no quieren nada con Dios. Y después se preguntan, pero mis hijos estuvieron años en la iglesia y ahora no quieren nada con Dios, ahora se están apartando. Bueno, adivine quién fue el culpable. Algunos le echan la culpa al pastor y a la iglesia, pero el verdadero culpable fue usted por mostrarle a sus hijos que las cosas del Señor no eran importantes. Yo le animo a que usted cambie ese pensamiento y esa mentalidad, porque el ejemplo número uno para que los hijos sigan en pos del Señor es usted, papá, y es usted, mamá. Y se lo digo con amor y aprecio. Mi amado hermano, que no le pase a usted lo que le pasó a Elí con sus hijos. Yo quiero y entiendo que la crianza, hermanos míos, de los hijos no es fácil. Y sobre todo cuando se trata de criar a los hijos en el temor del Señor. Los padres llevamos sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es bíblica. Porque vamos a rendir cuenta a Dios por ser cabezas del hogar, de lo que ha pasado con sus hijos.
Mi amado hermano, recuerde los consejos de Salomón. Recuerde las enseñanzas que Salomón dejó. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que un papá que definitivamente quiere, después de que sus hijos crezcan, tener un hogar y hijos que amen a Dios, que teman a Dios y que no sean un dolor de cabeza. Dice Salomón así: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. O sea, mientras hay esperanza. Y yo creo con todo mi corazón que Elí observó el comportamiento de sus hijos y sabiendo que todavía había esperanza en ellos, aún así no se preocupó. Se preocupó por el pueblo de Israel, se preocupó por las demás familias, se preocupó por otros hijos, pero no se preocupó por los suyos. Sí, hermanos, mientras hay esperanza. Esto sugiere que va a llegar un momento en que ya va a ser demasiado tarde para que un proceso disciplinario pueda hacer algún bien en esa persona, en ese hijo, en esa hija. Más bien la Biblia nos advierte, hermanos, que qué fue lo que ocurrió y ocurre cuando los padres no estorban a sus hijos y no los disciplinan. Escuche, la Biblia dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Dice Proverbios: la necesidad está ligada al corazón del niño, mas la vara de la disciplina la alejará de él. ¿Usted cree eso? Yo le aseguro que Elí conocía muchos de estos pasajes, pero no les estorbó a sus hijos. Mi amado hermano, Elí rehusó frenar a sus hijos, y cuando ya quiso hacerlo, era demasiado tarde. Por favor, en el nombre de Jesús, estórbele a sus hijos. Que ellos no tengan excusa de usarle a usted para decir: mi papá nunca me dijo nada o me permitió vivir todo esto, y después justificar su dolor y sus amarguras y todos esos valles dolorosos que en su momento estará pasando, echándole la culpa a usted papá o a usted mamá. Lo que estaba pasando con los hijos de Elí no era una casualidad. Fue la responsabilidad de un padre que lamentablemente, aunque conocía la ley de Dios, profesaba la ley de Dios ante otros, no se preocupó por los pecados de sus hijos. Hasta los tapó. Ni siquiera se paró al frente para decir: esto es lo que dice la Biblia que ahora hay que hacer con ustedes, hijos. Porque Elí lo sabía. Por favor, busque Deuteronomio 21. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los que servían a Dios, conocían muy bien este pasaje. Por eso, el primer ministerio que los sacerdotes y los pastores tenemos es la familia. Cuando su familia se pierde, el ministerio se pierde. Y mi amado hermano, Elí conocía muy bien este pasaje. Vea lo que dice. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21 dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ¿cómo eran los hijos de Elí? Que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán: papá y mamá. A los ancianos de la ciudad les dirán: nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho.
Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Hermano, qué duro. Pero si usted puede notar, Elí no lo hizo. Elí tapó el pecado de sus hijos, los justificó, les alcahueteó, y cuando quiso detenerlos ya no pudo. Hermano, que no le pase a usted igual. Es mejor ver a un hijo enojado por un rato y no enojado toda la vida con usted, porque usted no lo frenó, porque usted no lo detuvo. Alguien dijo: un hijo siempre va a tener una parte de su reflejo, papá, de su reflejo, mamá. Y el reflejo que uno nota en los hijos de Elí es el reflejo de un padre que les permitió de todo y nunca los frenó. Papá, ¿quiere usted que sus hijos amen a Dios? Ame usted a Dios. ¿Quiere de verdad que sus hijos sirvan a Dios? Ame usted a Dios. ¿Quiere usted que sus hijos vivan la Biblia? Bueno, hermano, no hay dobles discursos, no hay Biblias dobles. Viva la Biblia en su casa y enséñele a sus hijos la Biblia, y ellos no tendrán excusa para decir: yo no sabía lo que la Biblia dice, porque lo vi en la Biblia y lo vi en el ejemplo y la vida de mis padres. Mis amados hermanos, tenga cuidado. Si usted puede notar, vea y observe los pecados de los hijos de Elí. Vamos a los versículos 22 y 21 de 1 Samuel 2. Dice 1 Samuel 2, 22 y 25, dice así. ¿Lo tiene? Vea lo que dice la Biblia. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Ofni, Fines, ¿por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes? No, hijos míos, porque no es bueno, no es buena la fama de la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, Ofni y Fines, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermano, qué triste que Dios tenga que llegar hasta ese punto, porque como papá o mamá no les estorbamos a nuestros hijos. ¿Cuáles eran los pecados de los hijos de Elí? Primero, uno de los pecados que Elí permitió en la vida de sus hijos es que no tenía autoridad sobre ellos. Hermano, ¿quién manda en su casa? ¿Quién gobierna su casa? Con dolor en mi corazón puedo decir en esta mañana que hay padres que parece que son los hijos, porque los hijos son los que guían, los que mandan, los que hacen lo que les da la gana. Y nosotros decimos, y hay algunos que dicen, es que si yo me pongo muy firme, se van a ir de la casa y los voy a perder. No, déjeme decir una cosa, ya los perdió. Porque si sus hijos no permiten que usted tenga autoridad sobre ellos, hermano, ya usted los perdió. Y algunos más bien permiten que vivan en ciertos pecados y en ciertas cosas, diciendo, para ver si acaso se vuelven a Dios. Yo nunca he visto que eso dé resultado, porque dice la Biblia que tarde o temprano el malo será castigado. Y aquí hay un problema en los hijos de Elí y en la vida de Elí. Él no tenía autoridad sobre sus hijos. Sus hijos, en otras palabras, no le respetaban. Sus hijos no le obedecían.
Y hermano, cuando no respetan y no obedecen en la casa, eso es una señal de que no había la más mínima autoridad de ese papá y de esa mamá sobre sus hijos. ¿Le está pasando? En el nombre de Jesús tiene que hacer cambios. Porque si no, las consecuencias van a ser fatales. Quiero decirle con amor en esta mañana que si sus hijos no le obedecen ni le respetan, entonces usted ha permitido el mal de Elí en su hogar, en su corazón, en su actitud y en su vida. El mal de Elí, hermano mío, está presente en muchas familias hoy cristianas. ¿Cuántos jóvenes hoy no están honrando a sus padres? Y dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo sé yo esto? Bueno, hay hijos, hay jóvenes, hay señoritas que hacen lo que quieren, viven como quieren, practican cosas que ellos quieren y no importa si la Biblia dice lo contrario. Y hasta justifican al mundo allá afuera para decir: fulano de tal dice que está bien, fulano de tal lo permitió, entonces yo lo hago porque eso es lo que yo quiero. Bueno, no va a ser fulano de tal, ni tal organización, ni X persona la que va a juzgar, es Dios. Y Dios va a juzgarnos a todos sin excepción con este libro. Por eso la vida de Samuel y la vida de los hijos de Elí fueron tan diferentes. En el versículo 29 de 1 Samuel 2 encontramos otro pecado. Dice el versículo 29 que Elí le dice a sus hijos: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y inclusive Dios lo está diciendo, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hermano, quiero decirle algo, papá y mamá, se lo voy a decir con mucho respeto. Pero su deber es honrar a Dios, no a sus hijos. De hecho, voy a decirle, cuando usted honre a Dios y glorifique a Dios con su vida, siendo obediente, amando a Dios, amando su palabra, también sus hijos van a ser honrados. Pero uno de los problemas de Elí es que Elí honró más a sus hijos, los prefirió más y los amó más a ellos que a Dios. Y quiero decirle en esta mañana, y escúcheme mi amado hermano, padre de familia, hijos, consentir pecados en los hijos no es amarlos. Y algunos piensan de que por consentirlos, él sabe que lo amo. Ahora es típico de los padres decir que mi hijo es bueno y a veces los hijos son unas fichitas. Y los culpables somos nosotros por la falta de freno, por no ser sabios con ellos y permitirles de todo. Hermanos, Elí amó más a sus hijos que a Dios. Ame usted a Dios y amará a sus hijos como Dios dice que se debe hacer. Y sus hijos amarán a Dios y no a las cosas del mundo. Y es tan triste ver hoy jóvenes que aman mal las cosas del mundo y dicen que son creyentes. Y no les importa lo que Dios dice, no quieren hacer lo que Dios dice. Otra cosa que yo veo es que Elí no educó a sus hijos en el temor de Dios. ¿Cuántos padres se preocupan por la educación secular de sus hijos? Y qué bueno. ¿Cuántos padres mandan a sus hijos a las mejores escuelas y universidades? Y amén por eso. Pero hermano, déjeme decirle que hay padres que no se preocupan porque sus hijos crezcan en el temor de Dios. Hay padres que no se preocupan cómo es que están sus hijos espiritualmente.
Algunos ya no viven con sus hijos, pero yo pregunto, ¿cuántos padres han llamado a sus hijos para decirle qué está haciendo? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo se está comportando? Recuerde que usted es una hija de Dios. Recuerde que usted representa a Dios en todo lugar donde usted esté. Hermanos, hay padres que ya se despreocuparon de sus hijos. No les interesa la vida espiritual de ellos. No les interesa si ellos se conectaron a la sociedad de jóvenes o no. No les interesa si ellos están leyendo la Biblia o no en la casa. No les interesa si están orando. No les interesa nada de eso. No hay el más mínimo interés de que sus hijos amen al Señor y sean espirituales. Y quiero en esta mañana decirle con amor que tener hijos que amen al Señor y sean espirituales no son el producto de una escuela dominical. No son el producto tampoco de una escuela pública. Es el fruto de un hogar donde los padres se han preocupado por la vida y por enseñarle a cada uno de sus hijos en el hogar este libro. Mi amado hermano, Elí rehusó la ley de Dios que profesaba para tapar los pecados de sus hijos. ¿Qué daño más grande se hace en la vida de sus hijos cuando padres reaccionan así? ¿Y por qué estoy tomando el ejemplo de los hijos de Elí? Porque, hermanos, Dios no quiere que nosotros suframos. Si usted quiere tener un hogar lindo, hermoso, maravilloso, cristiano, recuerde lo que dice el Salmo 112. Tenga en cuenta Salmo 112. Porque Elí no se preocupó por eso. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones inmorales de sus hijos. Más bien, antes de contender con ellos, es mejor tener paz en este ambiente. Antes de contender con sus hijos, no, mejor ni les disciplino ni les castigo. Más bien, digo yo, Elí prefería someterse a la voluntad de ellos y cedía en todo lo que ellos querían. Y está claro que Elí era un hombre débil, un padre demasiado indulgente con sus hijos. Y cuando el padre trató de corregirlo ya, de reprenderlo ya, dice la Biblia que no le oyeron ni se arrepintieron. Qué triste, hermano mío. Yo he visto y he estado en algunos momentos en hogares donde me dicen: don Juanca, ayúdeme. Y ahí está el papá hablándole al hijo y exhortando al hijo, y es como si le estuviera hablando a la pared. Y cuando el mismo pastor empieza a decirle a los hijos: mire, sí, es cierto, se están riendo en la cara de uno, burlándose en la cara de uno por lo que uno le está diciendo. Es que el hijo no se perdió en ese momento, ya se perdió desde mucho tiempo atrás. Hermano, que no le pase a usted, que no le suceda con sus nietos, abuelo. Qué triste como termina el pasaje diciendo: pero ellos, hablando de Ofni y Fines, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Me suena lo que dice Romanos. ¿Sabe qué dice Romanos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso hoy hay jóvenes que no tienen el más mínimo miedo, temor ni vergüenza de vivir como un impío, diciendo que son creyentes. Y es porque ya su mente está reprobada. Ya Dios los dejó que hicieran lo que les daba la gana. Algunos, en su misericordia, más bien se los lleva, como hizo con Ofni y Fines. Termino en esta mañana diciendo cómo terminó el asunto de Ofni y Fines. Ahí mismo en 1 Samuel 2, 32 y 35 dice: y Dios le dice a Elí:
por esa dureza de esos muchachos, por esa rebeldía y ese menosprecio. Las consecuencias de esa rebeldía en los hijos de Elí se dice así en versículos 32 y 35. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. La razón: Jehová había resuelto hacerlos morir. Y en el capítulo 4, la Biblia dice que los hijos de Elí murieron. Y cuando llega la noticia a Elí, Elí como que tiene un desmayo, cae y se desnuca. Entonces no solamente, hermanos míos, los hijos de Elí fallecieron, también su papá. Y lo triste de estos dos versículos que leí, versículos 25 y 32, es que dice: tu casa, tu familia será humillada. Hay jóvenes que piensan de que pueden vivir como les da la gana, y lo que menos entienden es que los hogares, las familias, los apellidos son humillados por ellos cuando otros empiezan a hablar de su mal comportamiento. No servirán a Dios, ya no habrá nadie más que sirva en esa casa para Dios. La bendición será para otro. Ahora yo le pregunto, ¿anhela usted las bendiciones de Dios para su hogar, su familia, para su matrimonio, para sus hijos? Hermanos, estos muchachos causaron que las bendiciones que Dios tenía para ellos, Dios las diera a otros. Y lo peor de todo es que los hijos morirían por su pecado. Por eso, Dios le dice a Samuel, y termino con esto, en el versículo 34 del capítulo 2 de Primera de Samuel: y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, un siervo fiel, un cristiano fiel, un hijo de Dios fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. O sea, yo ya tengo otra persona, Elí. Ya tengo el sustituto para sus hijos. Ahí viene quién fue: Samuel. Hermano, es triste porque nos gusta escuchar cosas lindas en la Biblia, pero también la Biblia nos enseña cosas muy tristes que pasan, sucedieron. Y dice la palabra del Señor que la razón de esto es para que usted y yo no hagamos lo mismo. Dios hoy nos está advirtiendo y nos está enseñando sobre el hogar de Elí, para que usted no tenga una copia en su hogar y en su familia. Estórbele a sus hijos, ame a sus hijos, enséñele la Biblia, pero no les alcahuatee, no les justifique sus malos comportamientos. Si no, hay dos cosas que yo he visto: o Dios quita en medio a ese hijo y se lo lleva, o Dios les quita el freno, y la vida que llevan son peor que aquellos que son impíos y no quieren nada con Dios, con conocimiento increíble de Dios en su mente, pero viviendo peor que mundanos. Que no tengamos que ver eso en nuestros hogares. Si usted, papá, ha fallado en alguna forma, vuélvase a Dios. Este pasaje nos enseña que la misericordia de Dios está con nosotros hoy todavía. Todavía usted tiene esperanza. Tal vez sus hijos todavía están escuchándole, y aunque no quieran escucharle, déjense escuchar, papá y mamá, para que sus hijos entiendan de que no pueden estar pecando contra Dios en esta forma.
Que Dios le ayude y nos ayude a nosotros a tener un hogar como el de Samuel, no como el de Eli. Bendiciones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pido por cada hogar, cada persona que ha escuchado hoy este mensaje. Si hay alguno que necesita volver su corazón a usted, si hay alguno que tiene que reconocer que ha venido fallando como Elí, permitiendo cosas, justificando y alcahueteando cosas en sus hijos, Padre, oro para que definitivamente sean firmes y amorosos. Pero Dios, este mensaje no puede quedar solamente como una enseñanza, qué bendición y nada más. Hay que ponerlo en práctica. Lo pido en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Quiero recordarle que hoy en el culto de la tarde es en Zoom. Y jóvenes, señoritas, por favor, anímense a estar, porque hermano don Roger Medina estará compartiendo una lección con ustedes. Una buena enseñanza. Y para los casados, para los matrimonios, para las señoras, para los caballeros, vamos a tener al hermano don Norman Ortiz, el cual pues él nos estará también dando una lección a nosotros para la familia. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.